de muchos que se han hecho, y que de eso vamos a hablar en términos históricos también, porque entendemos la importancia de recordar cosas en las que explican por qué estamos aquí. De manera que valoramos este espacio, que consideramos un espacio, si se quiere, de consulta, no es deliberativo, no es concluyente, no es vinculante, por lo que entendemos que aprovechar el mismo para que desde el Consejo de Desarrollo Provincial verdaderamente se tomen las decisiones respecto a los planteamientos y propuestas que se hayan hecho aquí, y así poder legitimar, ¿verdad?, y exigir con una verdadera participación social, exigir del gobierno, después de estar articulado, en la ejecución. Por lo menos aquí esto es una práctica de descentralización de la planificación, pero no de la ejecución. Y aspiramos a que haya una descentralización en la ejecución de los planes o de los acuerdos, lo que arriban las comunidades. Somos relativamente jóvenes como provincia, 1959, el municipio más viejo, 1939, y tal y como han dicho algunos de mis antecesores, exhibimos verdaderamente un desarrollo acelerado, y no solo es por nuestra ubicación estratégica, no solo es por los recursos naturales que tenemos, sino también por la capacidad de articulación y participación social y agitación social que ha exhibido este pueblo. A eso me refiero, a la agitación social, que es la lucha. Aquí Nagua se ha unido, la provincia se ha unido en los momentos en que ha sido necesario hacerlo para impulsar planes de desarrollo. En la era de Trujillo se inició para nosotros los cimientos del desarrollo de la ciudad y de la provincia, construyendo e instalando los principales edificios públicos y servicios, una estación experimental de arroz y factoría en la zona del Pozo, disponiendo de algunas decisiones políticas administrativas municipales, entre ellas haber reducido la categoría de distrito municipal el municipio de San José de Matanza en enero de 1946, lo cual, sumado al maremoto del 4 de agosto del mismo año, aumentó la población en Nagua. Y también en el 1947 instalando el primer servicio eléctrico en la ciudad. En los gobiernos de Joaquín Balaguer se construyeron acueductos y mercados públicos en Río San Juan, en Cabrera, en Nagua, el Rompeola, el muro de contención del mar, edificios públicos, hospitales en los gobiernos de Antonio Guzmán Fernández y Jorge Blanco, el proyecto residencial Las 500, el consorcio José del Pozo, el proyecto Aglipo, en los gobiernos del PLD, Leonel y Danilo, la construcción de los edificios del Purnan, donde actualmente estamos, el proyecto habitacional en Balaguer, el inicio de la construcción del malecón, alambrados eléctricos, centros hospitalarios de atención primaria, escuelas y liceos, dragados de ríos y canales, fomento a la agricultura. Hipólito Mejía, la remodelación del Palacio de Justicia de Nagua, el sistema de riego Aglipo 2, varias escuelas y liceos, el centro de acopio de Yautía en Rincón, viviendas en el barrio José Francisco Peña Gómez, y el de Luis Abinader, el actual, la construcción y reconstrucción de varias carreteras asfaltadas, en los municipios, en los distritos municipales, continuación de la construcción del malecón de Nagua, solo para mencionar algunas. Es decir, los gobiernos de turno han hecho obra, pero lo han hecho desde una visión y desde un estilo, lo cual en los últimos tiempos ha venido, si se quiere, modificándose eso, desde una perspectiva centralizadora y autoritaria, al margen de la participación social. No obstante, en 1976, recordando algo, profesionales de aquí, de nuestra provincia, de la talla del ingeniero Domingo Marte, licenciado Fran Marilo Hernández, profesor Otto Rivera, doctor Armando José Namis, Ramón Emilio Fernández, Pedro Pablo Marmolejo, entre otros, realizaron un panel, así mismo como una especie de foro, titulado El desarrollo de la provincia María Trinidad Sánchez, en el que abordaron temas relacionados con la agroindustria, fíjense bien, en 1976, agropecuaria, turismo, educación y comunicación.
y como resultado del mismo se conformó el primer comité pro desarrollo de nuestra provincia, conformado por el doctor Ludovino Alonso, Manuel Ramón Martínez Quiñones, Aridio Javier Hilario, Alejandro José Namis, Irma Marmolejo, el reverendo Luis María King y otros más. A inicios de 1990, la sociedad de Nagua se unió en torno al movimiento social denominado Nagua Unida, siendo para mí el primer espacio de concertación y presión social que involucró a diferentes sectores sociales, populares, religiosos, productivos e institucionales en procura de lograr reivindicación y bienestar de la población, siendo planteados los mismos problemas y necesidades. Evidentemente que el crecimiento y el desarrollo genera necesidades y también problemas. Una interesante iniciativa que contó con una gran articulación y participación social gubernamental realizada en nuestra provincia fue el Plan de Acción Provincial para el cumplimiento de los acuerdos de la Cumbre Mundial a favor de la infancia, elaborado en 1997 y para ser ejecutado hasta el 2001, en lo que considero yo que fue un ensayo de descentralización en el que el doctor Arístide Victoria José, entonces gobernador provincial, confió a las organizaciones de la sociedad civil la ejecución de ese plan. En el 2004, por iniciativa del entonces senador Jesús Antonio Vázquez Martínez y con la participación de la Asociación de Nagüenses Residentes Fuera de Nagua, la Fundación Acción Comunitaria Máximo Gómez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Oficina Técnica Intermunicipal, la Asociación de Hoteles y Restaurantes, en ese entonces dirigida por doña Divina Ponte. Ahí fue realizado en esa fecha un diagnóstico de la provincia como parte de la ejecución del plan de desarrollo que se llevaría a cabo para los futuros años del 2024. Otros diagnósticos y planes de desarrollo fueron elaborados en el 2015 y 2016 por el MEPI, en colaboración con la Gobernación Provincial y la Asociación para el Desarrollo de la Provincia María Trinidad Sánchez. Y en términos más recientes de participación social, en julio del 2021 fue juramentado el actual Consejo de Desarrollo Provincial, integrado por Gregoria Correa, anterior gobernadora, Alexi Victoria Ye, senador, Jorge Caboni, diputado, Alfredo Peralta, Junior, alcalde, Julio Díaz, Sodín, representante de las organizaciones, en representación de las organizaciones de la sociedad civil, Teonilda Gómez, en representación de los gremios, Andrés Rodríguez, en representación de los sectores agropecuarios, entre otros. Este último plan fue definitivamente elaborado en el 2022, es una especie de continuidad del elaborado en el 2015-2016 con pocas diferencias. Y es el que actualmente está en vigencia y se puede accesar a él a la página del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y verán que es el único que aparece como tal. ¿Qué implica todo esto en términos históricos? Vemos entonces la constante de las mismas reivindicaciones, de las mismas propuestas. Edito, por favor, vamos con la diapositiva. Las mismas reivindicaciones históricas. Las únicas diferencias son, obviamente, lo que en los barrios normalmente, producto, como decía el ingeniero arquitecto Geraldo, producto de crecimiento, nueva calle, nuevo barrio, hay que asfaltar esos barrios, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, todos plantean lo mismo. Somos un pueblo con las características ya referidas, agropecuaria, entonces planta procesadora de lácteos, ¿verdad? La misma historia, lo mismo, desde hace muchísimo tiempo. Construcciones, o mejor dicho, inversión o reinversión o remodelación o recuperación del consorcio cooperativo El Pozo, que cada vez que viene un nuevo gobierno siempre, por lo menos anuncian la inyección de dinero, de capital para su funcionamiento. El tema turístico, el tema medioambiental, es decir, todas esas obras que vemos por ahí, construcción de presas en coordinación con las demás provincias, en nuestros principales ríos,
Bilboa fundamentalmente, la ruta ecoturística. Es decir, en definitiva, vemos que históricamente han sido las mismas reivindicaciones y que no la voy a repetir porque ya otros han referido prácticamente todo lo que hemos establecido aquí. Sería bueno que la vaya corriendo, Edith, para que con una simple lectura se vaya observando. En definitiva, la mayoría de los programas, proyectos, planes de desarrollo que se han realizado aquí en nuestra provincia, aparte de cuestiones que, aunque impactan de manera directa en las comunidades, pero siguen siendo reivindicaciones que no se cumplen de acuerdo a lo planeado, de acuerdo a lo planificado. Por eso la necesidad de reiterar que se ponga en funcionamiento el Consejo de Desarrollo Provincial y los consejos municipales de desarrollo, porque son verdaderamente el espacio de articulación, de planificación, de deliberación y de toma de decisiones. El ingeniero, el viceministro que estuvo aquí, nos sorprendió diciendo: hay algunos presupuestos ya aprobados de tantas cantidades, aprobados desde allá arriba, pero no socializados desde abajo. De manera que un llamado a la señora gobernadora para que pongamos en funcionamiento el Consejo de Desarrollo Provincial, actualizarlo y convocar a la sociedad para que nos pongamos de acuerdo en torno a lograr el bienestar social para nuestro pueblo. Muchas gracias. Gracias.